Queremos realizar una regresión exponencial para encontrar una función para modelar el tráfico de banda ancha móvil en un estado, y luego usar el modelo para predecir el tráfico de banda ancha en 2014. Mirando la tabla aviso como el primer año dado es 2006. Este es el año base y en lugar de usar todo el año como la entrada normalmente dejamos que el año base sea la entrada de 0. Y luego desde los años a aumentar en un tendríamos 0, 1, 2, 3, 4 como las entradas. Así que estas entradas representan el número de años después de 2006, que dejaremos iguales de las salidas o los valores de función serán la cantidad de tráfico en terabytes. Entonces, para el primer paso, queremos ingresar los datos en la calculadora. Así que presionaré la tecla de estado y luego entraré. Para ahorrar algo de tiempo, ya había entrado los datos, pero digamos por ejemplo, tenemos datos antiguos en la primera columna que representa las entradas. Podemos ir a la parte superior de la columna, presione Clear y luego entrar, y luego introducir los nuevos datos. Así que aquí voy a alquilar 0 a 4. A continuación, aunque no es necesario, quiero graficar una tabla de distribución de los datos para que podamos graficar el modelo a la derecha en la parte de la parcela de dispersión. Para hacer esto tenemos que ajustar la ventana pensando para que estos valores se muestren en la pantalla. De nuevo, ya he hecho esto. Aviso cómo caen las entradas entre los valores de -1 y +5 para xmin, y max y aviso que las salidas o los valores de función caen entre -8000 y +70000. Aviso como hice que el mínimo negativo porque me gusta ver el origen en el plano coordinado. Para encender el scatterplot siempre que los datos están en L1 y L2 podemos presionar igual, presionar la flecha hacia arriba, presionar Enter en la parcela 1, y luego retroceder. Aviso como ahora está destacado lo que significa que se enciende el scatterplot. Así que presione el gráfico aquí está nuestra parcela de dispersión. Pero nuestro objetivo principal es encontrar la función exponencial. Eso se ajusta a estos datos, así que ahora haremos eso. Pulsaremos la tecla Stat, flecha derecha para calcular, voy a flecha abajo a la regresión exponencial. Lo que creo es el número 9, ahora es 0. Así que ahora pensaremos entrar y antes de pulsar entrar de nuevo, quiero almacenar esta ecuación en 1. Así que voy a presionar bars, flecha derecha una vez, entrar y ahora esto me dará la función de regresión, así como guardarla en I1. Así que ahora presionaré Enter. Aquí está el valor de A y B para nuestra función exponencial. Aviso R cuadrado. El coeficiente de determinación está muy cerca de 1, que significa que es un buen modelo. Para los datos vamos adelante y redonde los valores de A y B a 4 lugares decimales para nuestra función exponencial. Así que esto nos daría la función exponencial f de t igual 1345.8716 por 2.8238. Aumentado al poder de t donde es igual al número de años después de 2006, y f de t igual a el tráfico en terabytes. Ahora antes de volver al calculador, dejemos determinar el valor de t para hacer la predicción para 2014. T va a ser igual a 2014 menos la base aquí de 2006. Así que es igual a 8 para hacer la predicción para 2014. Así que necesitamos encontrar f de 8. Pero antes de hacer esto, desde que almacenamos la función en I1, si pulsamos la tecla gráfica, podemos ver la gráfica de nuestra función exponencial a la derecha en la placa de dispersión, y podemos ver cómo se adapta el gráfico a los datos. Y ahora para evaluar la función en t igual 8 porque tenemos la función en I1 podemos presionar el segundo modo para volver a la pantalla de inicio. Presionar la tecla bars, flecha derecha una vez y bars y luego entrar, lo que lleva I1 a la pantalla de inicio, y ahora podemos entrar a 8 hexanewtones parentes como la notación de función. Pero debemos tener en cuenta que esto va a usar la función proporcionada aquí con todos estos lugares extradecimales. Así que nos dará una respuesta de diferencia entonces si usamos nuestra función aquí donde utilizamos valores redondeados. Así que compararemos los dos valores de función, pero sigamos adelante y usemos el más exacto. Redondeado al terabyte más cercano sería 5.441.359. ¿Cuál sería la predicción para el año 2014?
Vamos a ver cómo diferente este valor sería si utilizamos nuestra función para determinar el valor de f de 8. of 8. Notice Aviso como hay una leve diferencia. Utilizando nuestra función tendríamos un valor de 5.440.955 terabytes. Tenga en cuenta que hay una ley diferencia basado en la función que utilizamos. okay. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.